Por favor, para que concluya. Porque esta organización criminal no solamente tiene vínculos con financistas, con empresarios, como Camayo y Mendoza, sino con la política. Y con la política que ha llegado hasta aquí, presidente. Ese es el problema. Y eso es lo que el país sabe. Y por eso, presidente, yo quisiera recordar por qué lo que se ha pedido en la cuestión de orden es importante. ¿Por qué no queremos incurrir en la trampa a la que nos quieren llevar, señalando que ya se votó el tema de que no va... Congresista, para que concluya, no le puedo seguir dando tiempo adicional, por favor, para que concluya. Presidente, aquí el tema fundamental, presidente, es que cuidando a Chávarri se están cuidando a sí mismos. Ese es el problema, presidente. Y por eso que nosotros hoy demandamos, por ejemplo, campesinos y comités de autodefensa que no han leído la Constitución, que no han leído el reglamento, que no han leído el derecho penal. Tienen mucha más autoridad moral para aplicar justicia que la que está teniendo en este momento este Congreso. Y por eso, presidente, debe votarse por el tema de la suspensión. Permítame leer brevemente qué es lo que decía, por ejemplo, solo para leer esta cita, presidente, que es de la mayor relevancia y la que ha también señalado el doctor Gembes. Lo que se ha aprobado en este momento es en lo que hemos aprobado en este momento, presidente, tiene que ver con la necesidad de que se suspenda. ¿Por qué? Porque en la historia continua del derecho, dice el doctor Gembes, en la historia continua del derecho parlamentario y de la constitucionalidad en el Perú, sirve como una condición sine qua non para la habilitación e intervención sucesiva en la jurisdicción ordinaria. Y el doctor Paniagua decía, la suspensión no tiene otro propósito que el de ser una medida que busque evitar que el funcionario utilice el poder político que vino ejerciendo en el eventual proceso penal que se le vaya a instaurar. Por eso, presidente, que no venga a confundir algún congresista diciendo que el artículo 89 no aplica, sino solo para congresistas. Falso, presidente. En el artículo 89, en el inicio del artículo 89, se dice muy claro, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. En el artículo 89, presidente, se dice muy claro, mediante el proceso de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99, de los altos funcionarios. Y por eso yo lamento que un congresista de tanta experiencia, además, abogado, induzca al médico, al congresista Tapia, a decir que esto solo aplica para congresistas, cuando el artículo 89 lo dice claramente, es para los altos funcionarios del Estado. Así que eso está muy mal, pues, presidente, que quieran sorprender al país, de ninguna manera. Tiene la palabra el congresista Mantilla. Me pide una interrupción el congresista Becerril, por favor. Congresista Becerril tiene la primera interrupción, congresista Quintanilla la segunda. Gracias, presidente. Como dice, el pez por su boca muere. ¿Por qué están abogando? Están abogando por los fiscales Bela Barba y Domingo Pérez. Claro, la culpa es del fiscal Chávarri, que los quiso sacar. Que, o sea, hasta ahora no se enteran. Claro, ahí cierran los ojos. Que los fiscales han hecho oídos sordos a denuncias que había hace mucho tiempo atrás sobre la corrupción de Odebrecht. Y solamente, claro, 4 contratos se investigaron. Eso está demostrado. Que Bela Barba y Domingo Pérez, a quienes ustedes defienden, ellos son unos fiscales que juegan en contra del país. Ahora quieren tomar lo que ha iniciado la Fiscalía. No lo vamos a permitir, señores. Así se rasguen con una tusa. Congresista Mantilla, la segunda interrupción, congresista Quintanilla. Señor presidente, gracias. No tengo ningún comentario a las declaraciones de congresista Becerril. Solo quiero recordar, señor presidente, brevemente que el artículo 100 de la Constitución dice: corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo. Es una atribución nuestra, la suspensión. Y ahí aprovecho para colegir, creo yo que en este caso también debe aplicarse el mismo espíritu resuelto por el Tribunal Constitucional, que esta suspensión debe ser hasta un máximo de 120 días, en este caso
hábiles para que, hecha la investigación, se formule la acusación correspondiente y en ese día sigue el proceso que corresponda. Señor presidente, es clarísimo el artículo 100 que nos da esa atribución de suspender. Gracias. Congresista Mantilla, puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, creo que acá hay una confusión. ¿Cuánto me gustaría que nosotros acá en el Perú, el Poder Judicial, disponga la pena de muerte para los violadores? ¿Cuánto me gustaría que aquí debatamos una ley de pena de muerte para los violadores de menores? Pero no podemos, porque tenemos que respetar la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe que nosotros, que ya abolimos la pena de muerte por otros casos que no sea traición a la patria, no podamos retroceder. Es decir, tenemos que respetar la legislación nacional, tenemos que respetar la legislación internacional. Señor presidente, se está confundiendo acá el artículo 99 de la Constitución, que efectivamente faculta investigar a altos funcionarios, dentro de ellos fiscales de la Nación, fiscales supremos, jueces supremos. Pero la norma de desarrollo constitucional que viene a ser nuestro reglamento, como lo ha señalado ya el congresista Velázquez, el congresista Mulder, claramente nos delega a nosotros solamente la facultad de poder destituir o suspender por infracción penal o constitucional a congresistas. Y en el caso de otros funcionarios, ese mismo artículo 89, en el penúltimo párrafo, solamente en el caso de infracción constitucional, sí podríamos suspender a un fiscal supremo por infracción constitucional. Pero acá no estamos hablando de infracción constitucional, estamos hablando de infracción penal. Y cuando hablamos de infracción penal, entonces el mismo reglamento nos limita. Y nuestra atribución solamente va para suspender, inhabilitar o destituir a un congresista. Por eso, presidente, cuando hice la anterior interrupción, cuando nosotros hemos debatido la reforma judicial, específicamente respecto al CNM, y vimos cuáles son las atribuciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia, en el artículo 154, inciso 3, de lo que nosotros hemos debatido ampliamente acá, se le ha delegado en forma exclusiva la atribución y competencia y facultad constitucional a la Junta Nacional de Justicia para que solamente ellos sean los que puedan suspender, inhabilitar o destituir a un magistrado, sea juez supremo o sea fiscal supremo. Entonces, tal es así que inclusive el mismo presidente de la República, el Poder Ejecutivo que envió las reformas, decían que en 6 meses se tenía que constituir la Junta Nacional de Justicia para poder sancionar, suspender, destituir a jueces y vocales supremos, porque no había CNM. Entonces, sin embargo, ahora, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, que yo estaba de acuerdo, ¿quién no va a estar de acuerdo contra eso? Queremos interpretar más allá de lo que la ley en forma expresa señala o nos limita a nosotros, señor presidente. Tiempo adicional. ¿Qué vamos a cometer, señor presidente, si nosotros aquí votamos y aprobamos una suspensión del señor Chávarri? Lo que vamos a hacer es cometer delito de abuso de autoridad, porque estaríamos arbitrariamente contra nuestro reglamento votando por una suspensión. Y en un Estado de Derecho, donde se debe respetar la ley, el señor Chávarri nos puede denunciar a todos los que votan por abuso de autoridad, porque acá no hay que, por la lucha de la corrupción, tenemos que separar o suspenderlos. No, ahí no es así, señor presidente. Simplemente nos denuncia penalmente por abuso de autoridad o usurpación de funciones y todos los que van a votar van a estar procesados. En un Estado de Derecho, todos van a ser procesados y deberían ser sentenciados y destituidos de sus cargos. O sea, por eso le digo, más allá de la buena intención de querer luchar contra la corrupción, tenemos que respetar el marco jurídico, tenemos que respetar la ley que nosotros acá las damos, señor presidente. Por eso digo que acá no se trata de caprichos, no se trata de obstinación ciega, no hay que cerrarse. Tiempo adicional. Hemos hablado tanto del control de la convencionalidad y tantas cosas que la verdad ya me preocupa que no pueden entender, señor presidente, me preocupa, porque se entiende que acá estamos una élite política que por lo menos tienen raciocinio para poder interpretar la ley, la Constitución y los tratados, pero parece que no les entra, señor presidente, discúlpeme.
Parece que no les entra al cerebro. Simplemente se han cegado por una cuestión política en aprobar algo que no nos corresponde. Muchas gracias. Señores congresistas, congresista Arana, quería plantear una cuestión de orden. ¿Ya no? Ok. Entonces, congresista Arana, ¿podría precisar su cuestión de orden, por favor? Presidente, que se lleve a votación la suspensión al señor Pedro Chávarri, como corresponde. Se va a consultar entonces la cuestión de orden planteada respecto al artículo 89, inciso I. Luego sometámoslo al congresista Tubino, no se pueden plantear a votación las dos juntas. Se va a consultar el pedido de suspender en el ejercicio de su función. Congresista Vilcatoma, ¿me permite presidir y dirigir el debate, si fuera tan amable? Gracias. Se va a consultar el pedido de suspender en el ejercicio de sus funciones al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia. Bien, tras haber sido anteriormente aprobada por la representación nacional con los votos mayoritarios en la sesión vespertina de este Pleno del Congreso, la resolución legislativa a través de la cual se declara haber lugar a la formación de causa para acusar al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por la presunta comisión del delito de encubrimiento real previsto en el artículo 405 del Código Penal. Una vez realizada esta votación que consiguió el voto aprobatorio de la mayoría, conforme al informe presentado por César Segura. De la relación de congresistas que no pueden votar, porque ya votaron en la permanente. Relación de congresistas integrantes de la Comisión Permanente, titulares y suplentes, impedidos de votar en la sesión de Pleno para suspender el ejercicio de sus funciones al exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Miembros titulares: Salaverry Villa, Chihuán Ramos, Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Galarreta Velarde, Letona Pereira, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Sarmiento Betancur, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales, Arce Cáceres, Arana Segarra, Morales Ramírez, Vázquez Sánchez, Acuña Núñez, García Belaúnde, Mulder Bedoya. Miembros suplentes: Quintanilla Chacón, Arauz Fernández, Guía Pianto. Vamos a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Vamos a explicarle primero. No. Han registrado su asistencia 88 señores congresistas al voto. Bien, con la asistencia de 8 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede a la votación de esta consulta para plantear la suspensión en el ejercicio de sus funciones al ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, actual fiscal supremo. Vamos a proceder a cerrar la votación. Congresal. Se acaba de anunciar el cierre de la votación. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 31 señores congresistas, en contra 31, 6 abstenciones, más Becerril, Rojo, Chacón, Rojo, Andrade, Rojo, Elías, Rojo, Aguilar, Rojo, Salgado,
rojo, Palomino, rojo, Galarreta, rojo, Villavicencio, abstención, Iberico, verde, Miguel Castro, abstención, Jorge Castro, abstención, Tapia, rojo, Vieira, abstención, Müller, verde, Del Castillo, verde, León, verde, Velázquez, verde, Morales, verde, Beteta, rojo, González, rojo, han votado a favor 37 señores congresistas, 42 en contra, 10 abstenciones. Ha sido rechazado el pedido de suspensión. Señor relator, siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 4.385, 4.416, 4.463 y otros. Se propone la ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, antes de iniciar la sustentación, les pediría por favor mantener el orden. A los señores asesores que están en las galerías, por favor tomar sus ubicaciones. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 23 de julio del 2019, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución. Al respecto, los congresistas Alberto Quintanilla, Gino Costa, Jorge Meléndez, Marisa Glave y Alberto Oliva han presentado un dictamen en minoría. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, acabamos de terminar una jornada bastante complicada. Yo le voy a pedir que ahorita nosotros podamos recuperar la concentración. La reforma constitucional que vamos a empezar a debatir exige de nosotros nuestra máxima colaboración. Y siendo tan oportuno, voy a comenzar, como de costumbre, citando al tribuno más ilustre desde mi perspectiva que haya tenido nuestra época republicana, don José Faustino Sánchez Carrión. Solicito autorización para presentar diapositivas, presidente. Autorizado. ¿No es mejor pelear animados de la cólera de nuestra sagrada causa como los hombres y las mujeres que no tienen otro bien que su libertad y la de las futuras generaciones que tomar las armas con la timidez de un esclavo para morir sin gloria y sin virtud? Que corra la sangre, que sobre esa sangre de los mártires de la patria se levantará el glorioso y magnífico edificio de la felicidad de nuestros nietos, aunque sea a costa de nuestra existencia. Señor presidente, el 10 de abril del 2019 ingresó al Congreso el proyecto 4192 presentado por el Poder Ejecutivo que buscaba reformar el artículo 93 de la Constitución. Este proyecto fue archivado el 30 de mayo del 2019. En esta misma legislatura, el 4 de junio del 2019, fue presentado el proyecto 4416 de similar materia al proyecto archivado. Este nuevo proyecto ingresó a la Comisión de Constitución el 5 de junio del 2019. Evidentemente, señor presidente, y esto quisiera, presidente, nuevamente voy a invocar la atención de mis colegas parlamentarios. Es una reforma constitucional sobre la garantía constitucional que significa la inmunidad parlamentaria. Señores congresistas, les pido por favor prestar atención a la congresista Rosa Bartra. Presidente, es importante que presten atención a esto porque el Congreso ha puesto su máxima voluntad para facilitar el debate de esta reforma constitucional. A pesar, presidente, que existía un impasse procesal, toda vez que no puede presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas. Por esa razón,
en la sesión de la Comisión de Constitución del 12 de julio del 2019 y de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 78 del reglamento del Congreso, se sometió a votación antes de su debate la admisibilidad del proyecto de ley 4416, la misma que fue aprobada. Respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, existen cuestionamientos de naturaleza académica. Algunas de ellas deberían preocupar al presidente de la República, porque estos nacen del grupo denominado Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que él eligió. Por ejemplo, el 15 de julio del 2019, la Comisión de Constitución ha recibido la comunicación del señor Gustavo Gutiérrez Tixe, quien expresó su rechazo a la cita que erróneamente ha realizado el informe de la Comisión de Alto Nivel y tomada además por el Poder Ejecutivo en la redacción del proyecto de ley 4192, manifestando que lo recogido tiene un texto opuesto a las conclusiones de su tesis que señala. Abro comillas. Las afirmaciones del Tribunal Constitucional en este extremo las consideramos sesgadas. En principio, de las 41 solicitudes que refiere el Alto Tribunal, 15 son por imputaciones de palabra, es decir, supuestos delitos contra el honor en razón de expresiones verbales o escritas hechas por políticos y que, ocasionalmente, revisten un nivel de baja gravedad en razón de constituir parte del debate parlamentario y sus naturales excesos. Es decir, en este periodo, los pedidos de levantamiento de inmunidad, de arresto y proceso son en términos reales 26. De estos 26 pedidos, 23 fueron por imputaciones en el ejercicio de la función pública, generalmente contra exalcaldes en el periodo 2001-2006. La mayoría fueron denuncias hechas por móviles políticos, muy frecuentes entre adversarios a nivel local y regional. Como vemos, quien se encargó de redactar esta parte, al parecer, no comprendió lo señalado por la fuente que utilizó. Si lo anterior es un asunto académicamente delicado, resulta de mayor preocupación las estadísticas que se manejan y, como mencioné, estas fueron incorporadas en el proyecto y en la presentación del ministro, las cuales explicaré a continuación. Esto, presidente, yo le pido que pongan atención los colegas, sobre todo aquellos que usan mucho la estadística, para decir tantos casos hubieron, tantos fueron rechazados, y creo que esta parte es pertinente para que la usen en todo caso con propiedad. En la diapositiva que ustedes, colegas y presidente, tienen al frente, se muestra, cuando se realizan trabajos de investigación, se sabe que hay dos tipos de estadísticas, las que lees y las que haces. El proyecto manifiesta que existieron 145 solicitudes de levantamiento de la inmunidad, excluyendo los casos de solicitudes relacionadas a delitos contra el honor. La información que presenta el Poder Ejecutivo en el planteamiento del problema, además de ser inexacta, metodológicamente cuestionable, es particularmente tendenciosa, lo cual muestra la intención manifiesta de expresar a como dé lugar grandes cantidades, en lugar de analizar el problema que pretende abordar el proyecto presentado. Si no, no se explicaría la razón de agrupar arbitrariamente para un caso 137 años, para otro 10, 5 y 4 respectivamente. Otro mal dato que recogen son el número de las solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Por ejemplo, en el periodo 2001-2006 fueron 41 casos y no los 77 que ha sustentado el Poder Ejecutivo. Es decir, 36 casos que no nos explicamos de dónde aparecieron, a menos que haya generación espontánea de casos. Otro problema son las categorías utilizadas para expresar el estado procesal de las solicitudes, ya que no es lo mismo decir pedidos no aprobados por cualquier causa que decir inadmisible, improcedente o infundado,
categorías que tienen, como ya saben los colegas congresistas, diferentes significados. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, voy a mostrarles los casos que se han visto en el Congreso en los periodos comprendidos desde 1851 hasta el año 2019. Agradezco al equipo técnico por el trabajo dedicado y además bastante exhaustivo en cuanto a verificar la información que han realizado. En 168 años se presentaron 166 casos involucrándose en las solicitudes a 148 representantes, de los cuales se aprobaron 23 solicitudes, siendo los periodos 2011-2016 y 2016-2021 los de mayor número de aprobaciones, 3 en cada caso. Se han declarado improcedentes 25 veces, de las cuales 10 se concentraron en el periodo 1995-2000. Las razones que mayoritariamente se detectan es que eran defectos procesales, como la remisión de procesos archivados, prescritos, con sentencia favorable en favor del denunciado o afectaciones de garantías al debido proceso, o, presidente, motivaciones de carácter político. Hemos encontrado también que 15 de estos casos fueron declarados infundados parcialmente por motivaciones de carácter político, como en este último periodo 2016-2021, donde en 5 casos de los 11 presentados se explicitaron motivaciones políticas. Presidente, acá tengo que decir que fue de casi todas las bancadas presentes en este Parlamento y no de alguna en particular. Fueron declarados inadmisibles 21 casos, siendo en el periodo 2000-2001 el de mayor incidencia. Aquí los casos están circunscritos a que el Poder Judicial no cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 16 del reglamento del Congreso. 35 casos fueron solicitudes por presuntas afectaciones al delito contra el honor, concentradas. Denle el tiempo necesario, por favor, que no se corte el tiempo. Gracias. 35 fueron solicitudes por presuntas afectaciones al delito contra el honor, concentrándose 15 de estos en el año 2001-2006. 28 solicitudes se quedaron pendientes de resolver en la comisión y casi todas en el periodo 2000-2001, como todos saben, tuvo como alcance ese año. Para finalizar, en esta parte, la observación de los expedientes permite detectar que los periodos con los mayores números de casos, 1995 y 2006, hemos encontrado que muchas de las solicitudes corresponden a exalcaldes que fueron elegidos en su momento congresistas. Señores congresistas, volviendo al proyecto del Ejecutivo, sabemos que en los casos de solicitudes de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el Congreso no interviene en el análisis de fondo del asunto. El Congreso, señores, y debemos tenerlo muy claro, se limita a examinar si existe alguna evidencia o sospecha que hay alguna intención de limitar el ejercicio pleno de la función por uno de sus representantes. El Congreso revisa cómo es que se afecta al Congreso como institución al privarlo de un representante sobre el que se pueda sospechar que exista algún grado de afectación de carácter político y no estrictamente jurídico. Entonces, la propuesta del Ejecutivo es impropia, no corresponde a la naturaleza de la inmunidad. Primero, porque el proceso no debe seguirse ante la Corte Suprema, sino ante la justicia ordinaria. Y en segundo lugar, porque no corresponde que el Congreso se pronuncie sobre la suspensión en el ejercicio de la función de un congresista sobre cuya eventual responsabilidad no tiene prueba ni evidencia alguna. Aprobar en los términos del Ejecutivo sería una sanción sin ningún tipo de justificación. ¿Cómo se suspende a alguien en el ejercicio de la función cuando no se tiene ninguna evidencia de que haya cometido falta alguna?
Sinceramente, eso es impropio. Por esas razones, la propuesta de la Comisión se refiere a dos modificaciones muy importantes al artículo 93 de la Constitución y al artículo 16 del reglamento. Insisto, son dos propuestas. Se hace reforma constitucional y se hace reforma del reglamento del Congreso.